Vamos a estar con la epístola a Santiago, que empezamos hace un par de semanas. Así que os invito a ir a Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Vamos a ver otro fragmento de esta epístola tan práctica, como decíamos hace unos días. Así que voy a dar tiempo a que algunas personas lleguen y también abramos las Biblias y los móviles. Santiago, fe en acción. Acabamos el día anterior en el capítulo 1, si os acordáis, en el capítulo 1, versículo 12, donde Santiago habla de aquel, ¿os acordáis? En el capítulo 1, versículo 12, Santiago eh, eh, Marina, gracias. Decía que el día anterior, en el capítulo 1, versículo 12, Santiago habla de aquel que soporta la tentación o la prueba. Eso lo estábamos viendo el otro día. Y que después, dice el versículo, que después de haberlo superado, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y por supuesto, esa corona no es una corona de adorno, no es una corona externa, sino que es la corona, nada menos que la corona de vida eterna. Y ahora, a partir del versículo 13, vamos a leer, y os voy a pedir vuestra colaboración a los aquí presentes. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 18 solo, hoy. Y a partir del versículo 13 nos volvemos a encontrar, ya veréis, nos volvemos a encontrar con esta palabra tentación. Justamente el versículo 13 aparece nada menos que 4 veces en el mismo versículo, tentando, tienta, y cambia totalmente el sentido de dicha palabra. Veíamos a ver si esto pasa. Una vez más, eh, recordemos la importancia del contexto. La importancia del contexto para entender mejor lo que el escritor bíblico, bajo la guía del Espíritu Santo, pues nos quiere decir. Qué importante es el contexto. Gracias por traerme el agua. Y decíamos que a esta palabra griega, perasmos, que usa Santiago para decir esta palabra tentación, prueba, que es la misma, allí donde aparece prueba o allí donde aparece tentación, sea una versión o sea otra, la palabra griega es la misma, pero había diferencia en el contexto que estábamos viendo el otro día al que ahora vamos a ver. Decíamos que Dios nos prueba, por decirlo de una manera sencilla, Dios nos prueba y Satanás nos tienta. Y eso lo entendemos. La diferencia, Dios quiere nada menos que resistamos la prueba, mientras que Satanás tiene como objetivo hacernos caer. Y son situaciones, propósitos, principios muy, muy diferentes. Bien, pues vamos a leer. Os pido por favor que me ayudéis ahora en la lectura del versículo 13 al versículo 18. Un versículo cada uno, por favor. Bien cerquita el micro. Cuando cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Cuántos en el llegeixo? Uno.
sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Versículo 15. 15. Entonces la consu- concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Lee el siguiente también. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y John, el último, el versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Muy bien. 6 versículos breves pero con alto contenido. Es cierto que, a ver, esto otra vez no funciona. No. Es cierto que en tiempos de prueba nos podemos deslizar a pensar que Dios quiere nuestro mal para hacernos reaccionar o caer. Es un pensamiento que muchas veces lo podemos ver, si no lo hemos tenido nosotros, lo podemos ver en otros cristianos o creyentes. Y quien piensa así, en lugar de experimentar el gozo de superar cualquier prueba, no solamente pierde ese gozo, sino que además pierde la perspectiva de la visión correcta de Dios. Si hablar mal del prójimo es ofensivo para Dios, cuanto más para hacerlo del mismo, ¿verdad? Tristemente, lo hemos repetido con el pueblo de Israel. En su salida de Egipto, ¿cuántas veces leemos ahí en el Antiguo Testamento, en Éxodo, es que Dios lo ha hecho mal, es que ¿por qué nos ha permitido salir? Es que ahora estamos sufriendo, Dios lo ha hecho mal. Es la misma conclusión a la que llegamos al pensar en Satanás. Incluso hay personas que pueden pensar en lo mismo, por ejemplo, de Satanás y de la caída de los ángeles. Pueden pensar, es que ¿por qué Dios los creaste, Señor? ¿Por qué Dios creaste a Satanás? ¿Y por qué permitiste que se rebelasen? ¿Y por qué hizo posible que la caída de Adán nos perjudicara a todos? Es que, Dios, es que lo has hecho mal. Podríamos pensar, porque ese pensamiento, incluso en los no creyentes, diciendo, bueno, pues si existe, si es verdad que existe Satanás, ¿por qué ha querido hacerlo así? Pero Santiago quiere dejar bien claro, antes de entrar en los otros temas que aparecen en su carta, quiere dejar bien claro que Dios no tienta, que Dios no tienta. Dios no puede ser sorprendido por las reacciones humanas, ni tentado, ni vencido por el mal, ni tentar a nadie. Y eso lo quiere dejar bien claro Santiago desde el principio de la epístola. Porque todo eso va en contra de su propia naturaleza, de la naturaleza de Dios. No está relacionado con el mal. En realidad, lo que ocurre es que quien culpa a Dios intenta disculparse a sí mismo. Busca excusas de responsabilidad. Se saca, como vulgarmente se dice, ¿no?, las pulgas de encima, ¿no? Y quien se disculpa a sí mismo, en realidad le quita a Dios la oportunidad de perdonar, de ser perdonado de su culpa por ese perdón que viene gracias a la sangre de Cristo derramada por el Cordero ahí en la cruz del Calvario. Cuando de verdad has puesto la cuenta de tu culpa a los pies de la cruz, cuando de verdad te has entregado, entonces
no podrás acusar de Dios de que Él es el causante de tus tentaciones, de tus pruebas o de tus propios errores, ¿no? Y por eso Dios quiere dejar bien claro Santiago que desde el principio Dios no tienta. Versículo 13. El versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Con esta afirmación parece que Santiago, ¿verdad?, no está culpando a Satanás de las tentaciones. Hay una especie de silencio de la presencia de Satanás. Es interesante que aquí no habla del papel que juega Satanás en esto, que seguramente también tiene su parte. Así como en el capítulo 4, versículo 7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Joan, por favor. No va. Siento. En el capítulo 4, versículo 7, cita directamente a Satanás, ¿verdad? Pero está claro que aquí Santiago no quiere cargar la culpa al diablo, aunque tiene parte en el proceso de la tentación. Lo que hace Santiago es poner al descubierto la verdadera causa de la fuente del mal, que es uno mismo. Es uno mismo. Acordaos aquel texto de Jeremías, capítulo 17, versículo 9, que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y dice Jeremías, ¿quién lo conocerá? Así que está hablando Santiago de la concupiscencia, esta palabra tan larga en castellano que no la usamos en nuestra conversación habitual. La pasión es nuestro propio ojo el que nos tienta al pecado, son nuestras propias manos, son nuestros propios pies, nuestra propia mente, nuestra propia imaginación, todo eso nos lleva a pecar. Jesús también lo dirigía en esa dirección. Vamos a Mateo capítulo 18, versículos 8 y 9. Mateo capítulo 18, versículos 8 y 9. Jesús les decía algo por el estilo en cuanto a responsabilidad propia. ¿Alguien lo puede ir a leer? Por favor, tenéis el... sí. El micro, ¿lo puedes leer, por favor? Marina. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Jesús está hablando de la responsabilidad que tú tienes a la hora de tomar tus decisiones. Y Santiago está presentando lo mismo, porque todos y cada uno de nosotros, aun siendo diferentes, tenemos la misma responsabilidad. La Biblia está llena de personajes, las Escrituras están llenas de personajes que tomaron decisiones, desde Caín, Sansón, David, Judas y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Fueron tentados y cayeron por sus propias decisiones, por sus propias pasiones, algunas motivaciones como fueron los celos, las relaciones inapropiadas, la infidelidad, el deseo de obtener más riquezas, como Acán, en fin, tantísimos ejemplos que son demostración de que la tentación nace de la propia pasión, de la propia concupiscencia de uno. Es interesante ver
cuando dice esto de cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y es que estos términos, atraído, seducido, estos términos griegos, están tomados del ámbito de la caza y de la pesca. El primero, el de la caza, tiene que ver con los medios que los cazadores ponen para atraer a sus posibles presas y sacarlas de la madriguera o de sus escondrijos. Mientras que el segundo tiene que ver más con el lanzar el cebo y la persona es seducido, está dispuesto a comerse ese anzuelo, ¿no? el pez, el pescado, que al final es un pescado. Dos figuras magníficas. Dice atraído y seducido. Son dos imágenes que nos ilustran muy bien de lo que es ser arrastrado por la pasión o por la concupiscencia. Dos figuras que las personas sienten dentro de sí como, por un lado, un tirón, te sacan de tu zona para arrastrarte a algo que no es apropiado, que no es bueno para ti, y que finalmente muerdes el anzuelo y eres pescado irremediablemente. Así que el verdadero culpable es uno mismo cuando toma las decisiones frente a los múltiples frentes o que son personales o que a lo mejor son presentados por el propio diablo. Pero al final son las decisiones que uno toma. Y es muy, muy visual lo que en el versículo siguiente, el versículo 15 nos habla, pasa la otra figura, pasa la figura de una mujer. Es muy interesante esta nueva figura con la que Santiago presenta la pasión o la concupiscencia. Es el proceso del nacimiento del pecado como consecuencia de la tentación. Mientras hay tentación, no hay pecado. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Una cosa es la tentación y otra cosa es caer en ella. Pero presenta este proceso de esa pasión descontrolada como si fuera una mala mujer. Después da la imagen de una mujer que concibe y finalmente da a luz, pero lo que da a luz es muerte. Esa mujer que concibe, que queda preñada, da a luz, y hay tres momentos del proceso y sus consecuencias. Uno de ellos es el deseo, otro es, o la concupiscencia, otro es el dar a luz, el parto, y finalmente la muerte. Cuando la ocasión no es buscada adrede, podemos resistir. Dice en el capítulo 4, lo hemos leído antes, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, tenemos la capacidad, como dice aquí, de resistir y el diablo huirá de nosotros y salir victorioso. Pero hay una frase, a lo mejor la habréis oído alguna vez, una frase que se atribuye a Martín Lutero, que decía: nadie puede impedir que un pájaro revolotee en tu cabeza, pero sí puedes impedir que haga nido en tu cabeza. Entonces, si se deja que esa pasión o ese deseo quede dentro de uno, entonces es cuando realmente se concibe. La palabra literalmente de concebir significa recibir dentro de sí. Una concepción es eso, ¿no? Esos espermatozoides que llegan al óvulo y ahí es cuando se inicia una nueva vida. La idea esta, el pecado dejamos que entre y ahí empieza a nacer el pecado. El pecado se ha instaurado como igual que cuando el feto que está en el interior del seno materno tiene vida, el pecado, aunque no se haya manifestado todavía, ya existe, ya tiene vida. Y irá alimentándose e irá creciendo. Habla este versículo dice, cuando
ha concebido, da a luz el pecado. O sea, el pecado ya está, pero se manifiesta, da a luz. La gestación ha cumplido su tiempo, puede ser algo instantáneo, esa tentación, o puede ser algo que se ha ido concibiendo durante días, meses, quizás hasta años, ¿no? Es impreciso. Pero finalmente nace el pecado, aparece el pecado. No es que antes no era pecado y ahora sí, no, es que ya estaba, pero se manifiesta. En realidad Santiago utiliza aquí la palabra pecado no tanto como un acto, sino como una suma de pecados que manifiestan vidas apartadas de Dios, vidas que están alejadas de Dios. Y por eso esa relación con Dios es algo roto que se manifiesta a través del pecado. ¿El resultado cuál es? La muerte. La muerte, el pecado consumado, produce un fruto. Engendra muerte, dice, ¿verdad? Da a luz la muerte. Es el salario por el pecado. Ahí el versículo que conocemos también en Romanos, capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte, pero el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, el salario, el fruto es muerte. Qué contraste, ¿verdad? Veíamos el primer día que las pruebas que el creyente experimenta, las pruebas que el Señor permite que las experimentemos, el propósito es que nuestra fe se fortalezca, que además nos ayude a practicar esa paciencia tan necesaria y que el propósito es que experimentemos el gozo. Pero qué contraste, ¿verdad?, entre la prueba cuyo resultado final es el gozo a el pecado cuyo resultado es la muerte. Todo un contraste, ¿verdad? Todo un contraste. Pero sin embargo hay esperanza. Recordemos el mensaje del domingo. ¿Os acordáis? Espero que sí, por lo menos algunos miembros de la Iglesia. El domingo que estuvimos hablando sobre Pedro, su negación, cómo él en su conciencia se debatió entre el bien y el mal en un sentido, en esa lucha que perdió, pero que luego hubo un arrepentimiento y una restauración completa, ¿verdad? Así que hay esperanza a pesar de haber caído en una tentación. Y ahora entra Santiago, lo dice de una manera muy clara, en este versículo tan cortito, el versículo 16, amados hermanos míos, no erréis, no te engañes, no os engañéis. De nuevo Santiago habla con ese corazón pastoral, amados hermanos míos, y revela Santiago su pasión, en el mejor sentido de la palabra, para que aquellos que sean sus lectores, los hermanos, los que estaban en la diáspora, como estábamos diciendo y que al final nos salpica a nosotros, que veamos la importancia de este mensaje. Insiste, no os dejéis engañar pensando que la tentación procede de Dios, porque de Él no puede proceder ningún mal, porque Él es el dador de todo el bien que dejó dicho en el momento de la creación. Cuando Él, vemos en Génesis, en los días de la creación, cuando acaba cada día, ¿qué dice? Y vio Dios que era bueno. ¿Cómo este Dios que valora lo bueno y lo que salió de sus manos podía salir el mal? Lo malo viene de nosotros, pero de Dios solamente puede venir lo bueno. Por eso dice, no erréis, no os equivoquéis, no perdáis la perspectiva. Sí, es cierto, el Señor nos pone muchas veces a prueba, como consideramos antes, pero aún aquello que nos ponga a prueba es para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para experimentar el gozo de nuestra fe.
no nos tienta para el mal. Y eso es algo que lo hemos de tener bien claro. El mal causa nuestra perdición, lo que provoca nuestra ruina eterna. Hemos leído, la muerte eterna. Esto es lo que se propone el diablo. Eso es lo que quiere el diablo. Pero Dios, jamás, jamás. Y eso no solamente, parece mentira que tengamos que decir estas cosas, porque hay creyentes que todavía dudan de si Dios es quien me quiere fastidiar. Y a veces se pierde la perspectiva y se confunden las cosas. Por lo tanto, no nos engañemos a nosotros mismos, porque si lo hacemos nos estamos equivocando. Y Pablo lo repite en varios momentos en sus cartas. Por favor, miremos 1 Corintios, versículos 6, 9, repite lo mismo. Pablo lo está diciendo a los corintios, también en Gálatas. Vamos a hacer una cosa. Hermanas, de aquí detrás, 1 Corintios 6, 9 y aquí Gálatas 6, 7. ¿Qué quieres? Gálatas 6, 7. Cuando lo tengas. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Sigo? No hace falta. La idea, al margen del contenido que está diciendo Pablo aquí, sobre quién heredará o no el reino, lo que está diciendo, está advirtiendo esas palabras bien claras. No erréis, no os equivoquéis, tened las ideas claras. Y Gálatas, Pablo a los Gálatas les dice algo parecido, Gálatas 6, versículo 7. 6, 7. Sí. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Muy bien. Es otro tema distinto, pero lo que está insistiendo Pablo es a los creyentes, en este caso a los corintios y a los gálatas, y Santiago, es una carta universal a todo el mundo, no os equivoquéis, no erréis, no os confundáis, tener las cosas claras, tener una perspectiva clara de quién es Dios. Es cierto que no entendemos de Dios muchas cosas, por supuesto, y menos aquellas cosas que nos puedan ocurrir en nuestra vida, ¿verdad? No entendemos las cosas que ocurren a otros o en los países, o con todas las situaciones de guerras y todo eso, y mucho menos entendemos las cosas que nos pasan a nosotros o a nuestros familiares más queridos. Job, acordaos de Job, sufrió grandes desgracias en las que Dios tuvo mucho que ver. Satanás le pidió permiso para destrozarle la vida, destrozarle la familia, las riquezas, todo, la salud, y Dios lo permitió, ¿verdad? Pero no podemos entender muchas veces cómo Dios actúa. Sin embargo, tenemos que poner nuestra mirada en la grandeza de Dios, en la bondad de Dios, y unirnos a ese cántico de Romanos capítulo 11, versículo 33. No podemos entender quizá cómo Dios actúa, pero sí reconocer lo grande que es el Señor, y sus juicios son insondables, ¿no? O sea, no tienen fondo. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En lugar de dedicarnos a quejarnos por las pruebas que podamos pasar, lo que tenemos es que levantar nuestra mirada al Dios que tiene todo conocimiento, cuyos juicios no podremos nunca entender y que sus caminos son inescrutables, y reconocer que Él es el soberano. Por eso dice, volviendo otra vez a Santiago capítulo 1, versículo 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto,
y dice del Padre de las luces, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Detrás de cada adversidad que afecta a los hijos de Dios se esconde una buena dádiva, un buen regalo. Un buen regalo, dice, ¿de quién? ¿De parte de quién? Del Padre de las luces. Literalmente Santiago habla de la acción de Dios de dar, porque es el que da, ¿verdad? Y además dice que es perfecto. Es un regalo perfecto, es decir, sin ningún defecto. Y además ese regalo procede de lo alto, de las esferas celestiales. Todo buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, viene de arriba, de parte de Dios. Y porque porque de Él procede todo, es que nosotros podemos tener esa luz que si no fuera porque Él se revela, la revela, estaríamos a oscuras completas. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Hemos leído el Padre de todas las luces. Y nos dice el evangelista Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. El Padre de las luces, Dios es luz. Él trae luz espiritual a nuestras vidas que pueden estar llenas de confusión, de tinieblas, de oscuridad. Dios es luz. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Desde las tinieblas nos llamó a su luz, a la luz admirable. Dios es luz. Este Dios creador, este Dios sustentador, es el yo soy. El yo soy que desde Éxodo aparece cuando Moisés pregunta y dice, yo soy el que soy. Por eso aquí dice en Santiago, está diciendo, en el cual no hay mudanza, dice, ni sombra de variación. Y está poniendo un poco una idea de astrofísica, ¿no? de los astros, de las estrellas, de los planetas, que tienen un orden impresionante, ¿no? Ahora estos días están anunciando, ¿no? de un cometa que pasa cada 80.000 años. Y yo me pregunto, ¿cómo cuentan eso, no? Lo tienen ahí contado. Bueno, algunos lo verán, yo me parece que nadie de nosotros lo podrá volver a ver dentro de 80.000 años. Pero lo cierto es de que si establecen de que ese orden, ¿verdad? Ese orden existe, pues nuestro Dios es ese, es el Dios del orden, en el cual no hay mudanza ni variación de sombra. Así que por eso podemos estar tranquilos y descansar. Y finalmente, el versículo 18, es que vivamos bien, ¿eh? Versículo 18, acaba este párrafo Santiago, hablando de Dios, y nos lleva a la esperanza total. Él, por designio de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de la verdad,
para que fuésemos como primicias de sus criaturas. Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad, por la palabra del Evangelio. Y Santiago se refiere aquí a nuestro nuevo nacimiento por medio de la palabra que llegó a nuestras vidas. Y como la creación se hizo por la palabra de Dios, acordémonos de Génesis, ¿no? Y Dios dijo, y fue creado este mundo. Luego en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, leo yo, Juan, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pues de la misma manera que fue creado este mundo y todo cuanto en él hay, Dios también ha posibilitado la nueva creación, el nuevo nacimiento, la regeneración del ser humano. Por eso Jesús anunciaba: os es necesario nacer de nuevo. Pedro lo expresa de la misma manera sobre el nuevo nacimiento. Dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23. ¿Podéis leer, por favor? 1 de Pedro 1, 23. ¿O Joan, lo tienes? No. Sí. 23, ¿no? Sí, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hemos, por la palabra de Dios que vive y permanece, hemos renacido, no de simiente corruptible, sino incorruptible. Y también en el versículo 25 dice: y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así que como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, podemos ser, lo que dice Santiago, primicias de sus criaturas. Y Santiago utiliza de nuevo otra figura. Fijaos cómo él está muy ligado también, y lo iremos viendo en los próximos capítulos, está muy ligado a las tradiciones judías, a lo que los judíos, porque esta carta, como sabéis, va dirigida a los cristianos de origen judío que estaban esparcidos. Y habla de las primicias, y ellos podían entender fácilmente este concepto de primicias, esa imagen de los primeros frutos de la cosecha que presentaba Israel ante Dios. Eso en Levítico hay mucho sobre esto. Esta imagen de las primicias encierra un gran valor y un futuro maravilloso. La primera congregación cristiana estaba compuesta en su mayoría por judíos, ¿verdad? Y cada persona que ha nacido de nuevo también es una primicia para Dios, es una garantía de una nueva creación. Somos hechos, dice en Efesios, hemos sido creados, somos una nueva criatura. Así que si nosotros tenemos el privilegio de ser una primicia de la nueva creación de Dios, una nueva creación espiritual, no deberíamos removernos, preocuparnos por las pruebas y tentaciones de todo tipo, sino vivir con la alegría, la tranquilidad, la seguridad de que como hijos de Dios estamos y debemos estar por encima de todo eso. Pero aún así caemos. Y es un llamado a la Iglesia, es un llamado a nosotros para que vivamos como realmente lo que somos, primicias para Dios. Decía el otro Martin Luther King, decía que la Iglesia tiene que ser un faro delantero y no una luz trasera. ¿Qué quiere decir eso? Pues en la época en que Santiago escribió su epístola, el cristianismo era una nueva creación, una nueva manera de relacionarse con Dios en un mundo viejo. Y ahora la realidad
es que vivimos un mundo nuevo, un mundo lleno de tecnología y de retos y de dinero, pero precisamente la fe tiene que ser descubierta por millones y millones de personas. Así que en los primeros siglos los cristianos llamaban la atención por su forma de vida. Incluso decían, mira cómo se aman, ¿no? Cómo se aman aquellos. El estilo de vida cristiana ha influenciado al mundo a través de los siglos. Y nosotros somos parte de este nuevo estilo de vida. Fijaos cómo el cristianismo impactó a lo largo de la historia, pues generando, por ejemplo, hospitales, escuelas, medios de caridad, de ayudar a otros, incluso comportamientos en nuestro mundo occidental, comportamientos de respeto, de entender la virtud como algo positivo, todo lo que es la participación democrática, todo lo que el mundo antiguo no conocía, eso lo ha aportado el cristianismo. Y sin embargo ahora hemos de estar, en lugar de ser la luz trasera, hemos de estar realmente recordando que somos un faro y que hemos de alumbrar hacia adelante. Bien, aquí acaba este pasaje hablando de las tentaciones. Dios no tienta, no nos engañemos, tengamos las ideas claras. Dios es el que realmente nos puede ayudar para entender que el pecado nace en uno mismo, y como es cierto que Satanás por ahí está y hablaremos de él en otro momento, pero todo nace en el interior del ser humano y somos responsables de nuestras decisiones y de nosotros depende el parar y no seguir adelante para evitar caer en la tentación, porque eso nos lleva a la muerte y a muerte espiritual. Pero gracias al Señor, que Él es todopoderoso, que Él es nuestro Dios, que es el Padre de las luces y es el Padre que desde lo alto nos da todo lo bueno y todo el bien que necesitamos. Pues que el Señor nos ayude a disfrutar de sabiendo que somos parte de esos primeros frutos, que para Él es honrarle y servirle. ¿Sí? Pues bien, hasta aquí este pasaje. Iremos avanzando poco a poco en la epístola de Santiago. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?